Comenzamos aproximando la pieza al plato de plaquitas mediante el accionamiento manual de los volantes de los correspondientes carros. Se acciona el motor del cabezal de la máquina teniendo en cuenta el sentido de giro del plato sea el correcto. Tocamos con el plato de plaquitas en la superficie superior de la pieza. Y si es necesario, centramos el plato portaherramientas sobre la pieza transversalmente, con el fin de comprobar que abarca todo el ancho de la misma. Después retiramos la mesa a un lado de la pieza con el carro longitudinal y colocamos a cero el tambor graduado del carro vertical. Si es el caso en que la máquina es digital, entonces será el eje Z del visualizador el que se coloque a cero. De esta forma, quedan tomadas las referencias en sentido vertical. Desplazamos la mesa en sentido vertical ascendente una distancia igual a la profundidad de pasada de desbaste del material que deseamos eliminar. Este parámetro ha sido obtenido directamente de la hoja de procesos o del catálogo de las plaquitas. Tras asegurarnos del correcto sentido de desplazamiento, accionamos el pulsador para que se realice el desplazamiento automático de la mesa, con el fin de dar la primera pasada. Para dar otra, subimos la mesa y accionamos la palanca para el desplazamiento en automático. Por último, si es necesario, se da una pasada de acabado con el fin de obtener una mejor calidad superficial. Cambiamos las condiciones de mecanizado según se indica en la hoja de procesos y damos una pasada con la profundidad que se establece en ese documento. Ya hemos mecanizado la primera superficie de la pieza. Ahora, con la máquina parada, soltamos la pieza y procedemos a eliminar las rebabas que se hayan podido generar. Ahora, se procede a mecanizar la segunda cara de la pieza. Para esto, primero se apoya la cara que ya se ha generado en la superficie de apriete fija de la mordaza. Para asegurarnos de que queda perfectamente apoyada, se debe ejercer una fuerza de apriete aplicado a lo largo de una línea, en vez de toda la superficie. Esto se consigue colocando entre la pieza y la boca móvil una varilla cilíndrica en posición horizontal. Y la forma de dar las pasadas y las condiciones de mecanizado van a ser las mismas que en el procedimiento anterior. No debemos olvidar eliminar siempre las rebabas de la pieza una vez que se han localizado. Como se puede observar, la máquina está removiendo la superficie de la pieza. Comprobamos ahora con una escuadra que la superficie mecanizada haya quedado realmente a 90 grados respecto a la superficie anterior. Bien, ahora para el mecanizado de la tercera superficie se actúa exactamente igual que para la segunda, para asegurarnos de que esta cara queda paralela con la cara inferior tras apretar la pieza con un martillo normalmente de nylon para no dañar la superficie de la pieza y que quede correctamente asentada y ajustada. Tras realizar una pasada en esta tercera cara, como tenemos que respetar la medida indicada en el plano, limpiamos la superficie que vamos a medir, quitamos las rebabas nuevamente y medimos. Bien, como se puede observar, se limpia la superficie para que no quede ninguna rebaba. Y se limpia las orillas de la pieza para que queden exactamente alineadas y no haya algún borde que esté sobresalido. También comprobamos de nuevo la perpendicularidad con respecto a la superficie mecanizada anteriormente.
Seguimos el mismo proceso que la superficie número 3. Limpiamos, colocamos y amordazamos. En esta superficie no ha sido preciso colocar la varilla cilíndrica, puesto que las dos superficies por las que se ejerce la fuerza ya están mecanizadas y son paralelas. Una vez realizado el mecanizado, alcanzamos la medida que son de 80 milímetros. Bien, volvemos a limpiar las rebabas con una brochita. Y medimos nuevamente. Repetimos el mismo proceso. Para mecanizar las dos caras laterales debemos colocar la pieza de tal forma que las caras ya mecanizadas guarden perfectamente la verticalidad. Las dos caras que apoyan en las bocas de las mordazas se hallan verticales y por lo tanto en la posición correcta. Las otras dos, sin embargo, tendremos que posicionarlas si utilizamos una escuadra de 90 grados para colocar la pieza verticalmente. Basta con apoyar una de sus caras en la base de la mordaza y asentar la superficie lateral sobre la otra cara de la escuadra con la pieza. En esta posición se procede al apriete de la mordaza. Para realizar este posicionamiento de forma más precisa también podemos utilizar un reloj comparador con su soporte correspondiente. Elegiremos uno que otro procedimiento según la precisión de perpendicularidad que se requiera. En este amarre, una vez apretada la pieza, no debemos golpearla para que la superficie inferior asiente en la base de la mordaza, tal y como hemos venido haciendo en operaciones anteriores, ya que perderíamos la verticalidad conseguida. Una vez colocada la pieza verticalmente, realizamos una pasada para limpiar, dejando el resto del material sobrante para mecanizarlo en el siguiente amarre. La razón de hacerlo así está en el riesgo que existe la pieza se mueva al realizar un desbaste fuerte, puesto que la base inferior de la pieza está en el aire. Una vez realizado el mecanizado, volvemos a comprobar la perpendicularidad respecto de la superficie mecanizada anteriormente. Para el mecanizado de la última superficie basta con asentar la pieza sobre la última cara que hemos mecanizado. Realizamos las pasadas de desbaste necesarias y medimos la corta generada, damos la profundidad de corte necesaria para que la pasada de acabado alcance la cota del plano y mecanizados al acabado para obtener la media final. Una vez realizamos el mecanizado, retiramos la pieza y realizamos las comprobaciones finales necesarias. Se procede a limpiar la máquina, retirar las herramientas y calzadas utilizamos comprobando su estado antes de guardarlo. Por último, engrasamos la mesa y las guías y limpiamos el entorno. Para el mecanizado de esta pieza partimos del paralelepípedo de aluminio obtenido en el nivel 1, en el que vamos a mecanizar una serie de ranuras, tal y como se puede observar en el plano. Utilizaremos una fresa de disco de 3 cortes amarrada en árbol portafresas y fresas cilíndricas de vástago, tanto de desbaste como de acabado, amarradas con pinzas en el cabezal universal. Para comenzar, además de verificar que el eje portafresas de la máquina está perpendicular a la mesa, debemos comprobar el correcto posicionamiento de mordaza sobre la mesa. Para ello, utilizamos un reloj comparador con las superficies de apoyo limpias. Fijamos el reloj que va montado sobre un soporte cuyo amarre es normalmente magnético. Ponemos en contacto el palpador del reloj comparador con un extremo de la superficie vertical fija de la mordaza, de tal manera que quede lo más perpendicular posible y se hace coincidir el 0 de la escala graduada del reloj con la aguja mayor del mismo.
Para ello rotamos manualmente el dial de la esfera del comparador. Después se desplaza la mesa de tal manera que el palpador vaya tocando en todo su recorrido hasta el otro extremo de la misma superficie. Observamos la diferencia de lo que marca la aguja. Aflojamos las tuercas de fijación de la mordaza y, con la ayuda de una masa de material blando, normalmente nylon, corregimos la diferencia golpeando en el lado oportuno de la mordaza hasta alcanzar diferencias de lectura aceptables. Cuanto menor sea esta, mejor alineada está la mordaza. Comprobamos la correcta posición y cuando el valor del desplazamiento de la aguja del comparador se encuentra dentro de la tolerancia permitida, fijamos la mordaza firmemente a la mesa por medio de unos tornillos de amarre. Asegurándonos de la limpieza de las superficies, posicionamos correctamente la mordaza y amarramos la pieza, apoyándola sobre los calzos. Utilizamos un martillo blando para golpear la pieza, tomando precauciones para no marcarla. Para mecanizar la ranura longitudinal con la fresa de disco, en primer lugar, tomamos referencias tanto en sentido transversal como en vertical. Para ello, aproximamos la pieza hasta que la cara de la referencia lateral quede lo suficiente próxima a la fresa. Tras calcular la velocidad y colocar las palancas de la caja de velocidades en la posición adecuada, damos marcha a la máquina comprobando el correcto sentido de giro. Aproximamos lentamente la pieza hacia la fresa hasta que se toquen y una vez en esta posición bajamos la mensura y colocamos a cero el tambor graduado del carro transversal. Bajamos la ménsula y la desplazamos hasta que la fresa quede posicionada en la mitad del ancho de la pieza. Es decir, desplazamos el carro un recorrido de 44 milímetros, puesto que tenemos que tener en cuenta el grosor de la fresa. A continuación, subimos la ménsula hasta que la fresa haga contacto en la superficie superior de la pieza y ponemos a cero el tambor graduado de la ménsula. Bajamos un poco la ménsula y retiramos la mesa en sentido longitudinal. Después la subimos a una distancia igual a la profundidad pasada que se desee mecanizar. Tras calcular el avance o velocidad de la mesa en milímetros por minuto, colocamos las palancas de la caja de avances en la posición calculada. Activamos el sistema de blocaje de los carros. Colocamos la palanca de la caja de avances para trabajar en automático. Tras accionar el pulsador para seleccionar el sentido del desplazamiento de la mesa, comienza la mecanización. Esta operación se realiza con refrigerante. Conviene trabajar en oposición en las máquinas que tengan holguras entre el lucillo y la tuerca y en los mecanismos de desplazamiento de los carros. Una vez realizada la primera pasada, bajamos la pieza y la retiramos hasta el punto de partida. Limpiamos el entorno, quitamos las rebabas y comparamos las medidas obtenidas con las que marca el plano. Desplazamos la pieza con el carro transversal la distancia entre esta superficie y la ranura indicada en el plano y ajustamos las condiciones de mecanizado de velocidad y avance para realizar la pasada de acabado. Para realizar el acabado de la ranura por la otra cara, repetimos el proceso. Esto es detener la máquina, limpiar el entorno, quitar rebabas, medir, desplazar el carro transversal y mecanizar, tal y como se observa. Una vez realizada la ranura longitudinal, vamos a mecanizar la ranura transversal utilizando una fresa de vástago amarrada en el cabezal universal. Para posicionar la fresa en el punto de partida adecuado, utilizamos un centrador que será amarrado en un portafresas, igual que si se tratase de una fresa de vástago. Mediante la correspondiente pinza, posicionamos dicho
centrador a una distancia prudencial respecto a una de las superficies verticales de la pieza, a partir de la cual vamos a tomar referencias en los ejes del plano horizontal. A continuación aproximamos la mesa hasta que el centrado ahora haga contacto en la superficie de referencia. Esta es una señal luminosa, nos indica que el centrador está en contacto con las superficies. Al disponer la fresadora de visualizador digital pondremos el valor que esté, en este caso 45 milímetros, en el eje correspondiente. Repetimos esta operación con el otro eje del plano horizontal. De esta forma hemos elegido un punto de la superficie superior como origen de coordenadas o punto de referencia, a partir del cual referenciaríamos todas las medidas. Este punto normalmente se elige en función de cómo se encuentra acotada la pieza del plano. En nuestro caso, lo más lógico sería tomar el origen en el centro de la superficie superior. Sustituimos el centrador por una fresa cilíndrica de 2 cortes con la que realizamos el desbaste de la ranura. Una vez amarrada la herramienta en el portafresas, limpiamos los conos de ajuste y amarramos el portafresas en el cabezal universal. A continuación, tenemos que tomar las referencias del eje Z. Para ello trasladamos la pieza a un punto en el que la marca que nos vaya a dejar la fresa al tomar referencias desaparezca al mecanizar la ranura. Se colocan las palancas de la caja de velocidades en la posición adecuada para dar a la fresadora la velocidad de giro adecuado. Este valor se puede obtener de la hoja de procesos o mediante un sencillo cálculo matemático. Con la máquina en marcha, se va subiendo la ménsula hasta tocar sobre la superficie superior. En esta posición se coloca 0 el eje Z del visualizador, de tal forma que queda referenciado el origen de las cotas sobre el eje vertical. Ya se puede comenzar con el desbaste de la ranura, que al ser muy corta permite realizar las pasadas manualmente. Tras retirar la herramienta, se sube la mesa a una distancia igual al valor de la profundidad de pasada y se bloquea la mesa. Los carros deben mantenerse fijos, puesto que existe el riesgo de que, debido a los esfuerzos generados durante el mecanizado, sufran un desplazamiento no deseado, dando lugar a errores. Se repite el proceso de desbaste de la ranura en el lado contrario para realizar la ranura rectangular. Se traslada la mesa de tal forma que la fresadora quede sobre un punto dentro de la citada ranura. Subimos la mesa a una distancia igual a la profundidad de pasada y mediante las manetas bloqueamos los carros. Durante el mecanizado de la ranura, se debe tener claro hasta dónde deben desplazarse los carros para detenerlos antes de que lleguen al final de su recorrido. Una vez llegados a ese final, se bloquea el carro cuyo desplazamiento ha sido incluido y se desbloquea el carro que se va a mover. Todo este proceso debe realizarse con la refrigeración accionada para lograr, además de la propia refrigeración y lubricación, una correcta eliminación de la viruta generada. Una vez terminada la primera vuelta, se sube la ménsula para profundizar más la ranura hasta un total de 14.5 milímetros, dejando un sobreespesor para realizar al final la pasada de acabado. Cuando se finaliza este desbaste, se desbloquea el carro vertical y se baja la mesa hasta una zona de seguridad, pero siempre controlando el valor del desplazamiento de la mesa, que no podrá ser menor que la profundidad que se ha mecanizado. Por último, se desbloquea el carro transversal, se limpia y se comprueban las medidas o sobreespesores del material para realizar el acabado. Para realizar el acabado, la herramienta que se va a utilizar será, como en el desbaste, una fresadora cilíndrica de corte periférico y frontal con diámetro de 18 centímetros. La diferencia de esta es que para realizar operaciones de acabados, una vez desmontada la herramienta de desbaste, se monta la fresadora de acabado amarrándola de la misma forma como aquella que fue amarrada. Incluso si tuviera el mismo diámetro de mango, se podría montar en la misma pinza. Una vez amarrada, se posiciona la pieza en unas coordenadas tales que la fresadora quede en la intersección de 2 trayectorias. Se pone en marcha la máquina a la velocidad y sentido de giro adecuado para realizar el acabado.
y se desplaza la ménsula en sentido vertical ascendente hasta el momento en que la fresadora haga contacto en la pieza. En esta posición se coloca a cero el eje Z del visualizador digital. Se sube la mesa a los 15 milímetros que indica el plano y comienza a dar la pasada de acabado con el avance correspondiente a esta operación. Se realiza de forma manual. También en las pasadas de acabado hay que tener especial cuidado en evacuar la viruta que se va generando para evitar posibles accidentes. Se realiza acabado de los desahogos siguiendo los mismos pasos que en el desbaste, es decir, se posiciona la herramienta en el plano horizontal a una altura de 8 milímetros por debajo de la superficie que se ha utilizado como referencia y se procede a dar la pasada de los desahogos. De esta forma se realiza el resto. Una vez terminada la pieza, se limpia, se realizan las mediciones necesarias y se procede a retirar, revisar y guardar las herramientas que se han utilizado.